Lesson number 28, Cinema. We have different types of films as Western, war film, science fiction, action film, comedy, romantic film, romantic comedy, thriller, horror film, musical, crime, and drama. Bien, en esta lección vamos a hacer un contraste entre dos tiempos, el pasado simple y el presente simple. Bien, para el pasado simple vamos a utilizar el auxiliar did y para el presente simple do y das. Les recuerdo que esto solamente se utiliza en oraciones negativas e interrogativas. Para oraciones afirmativas vamos a verlo más adelante. Bien, recordemos la estructura básica de una oración: sujeto, verbo y complemento. También debo recordar lo siguiente, que la única parte de una oración que sufre variaciones o cambios para conformar los tiempos, los diferentes tiempos, es el verbo. Es decir, al único que voy a cambiar o modificar para cambiar de tiempo es al verbo. Entonces, en la oración que presento a continuación decimos, María played volley. Ya. Play es el verbo jugar, pero en este caso le he agregado el sufijo ed. Entonces se ha convertido en pasado. María played volleyball. Oración afirmativa. Conclusión. Al verbo le agrego el sufijo ed y ya tengo una oración en pasado. Afirmativa en pasado. ¿Y qué sucede con la negativa e interrogativa? Pues en el caso de las negativas e interrogativas vamos a valernos, vamos a hacer uso del auxiliar did. En la negativa, did not o didn't. Y en la interrogativa vamos a colocar el auxiliar did al inicio de la oración interrogativa, ¿sí? Entonces podemos apreciar María played, María didn't play y did María play. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué no le he colocado ed en la negativa y en la interrogativa? Porque ya estoy utilizando el auxiliar. Eso me indica que es pasado. No necesito colocar nuevamente ed, ¿sí? Bien. Ahora, también tenemos que recordar que hay dos tipos de verbos, los verbos regulares e irregulares. Los verbos regulares son aquellos que generalmente forman su tiempo pasado y participio con el sufijo ed al final. Pero en el caso de los verbos irregulares no van a someterse a esa regla. Más bien van a cambiar completamente o van a variar en la pronunciación, en la escritura, ¿no? Entonces tienen otro tipo, son excepciones en todo caso. Pero la mayoría de los verbos le agregamos el sufijo ed y eso es todo para convertirlos en pasado. Entonces aquí en esta diapositiva en la parte inferior ya veo que estoy utilizando el auxiliar con contracción. María played, María didn't play y did María play, ¿sí? Entonces vamos a ver también el orden de cada una de las partes de la oración. Ahora, esto es presente simple, presente simple. Recordemos, el pasado simple es para acciones que ocurrieron en el pasado y ya está, y quedaron en el pasado y punto. El presente simple generalmente se utiliza para acciones rutinarias que repetimos a diario y con cierta frecuencia. Entonces diremos, lo primero que tenemos que hacer para trabajar presente simple, dividir en dos grupos a los pronombres. A la derecha tengo he, she y a la izquierda el resto, I, we, you, they. Luego la estructura va a ser la misma, el orden básico que tenemos, pronombre o sujeto, más verbo, más complemento, ¿sí? Pero ¿qué ha ocurrido en las oraciones que están a la derecha? He lives, she lives, it lives. Entonces, conclusión. Cuando trabajo con los pronombres he, she, it, al verbo le agrego una S, ¿sí? Entonces me doy cuenta, por esa S me doy cuenta que estoy trabajando presente simple y que estoy trabajando con he, she, it. Bien, y esos que están con esa S, obvio que van a ser los que van a utilizar el auxiliar das para oraciones negativas e interrogativas. Vamos, siguiente. Bien, tenemos presente simple, oraciones negativas. Entonces, para las oraciones negativas ya les había dicho, ¿no? Que do not vendría a ser el auxiliar más la negación. Pero como yo lo voy a hacer de frente con contracción, don't.
En el caso con los pronombres he, she, doesn't. Sería does not, pero de frente, doesn't. Entonces tengo pronombre o sujeto más el auxiliar de negación, don't o doesn't, dependiendo. Luego el verbo y el complemento. I don't live in Cusco. He doesn't live in Cusco. Recuerda, cuando hago uso del auxiliar, ya no voy a colocar esa S. Bien. Y en el caso de las oraciones interrogativas, tenemos nuevamente, hemos dividido en dos grupos a los pronombres, he, she a la derecha y el resto de pronombres I, we, you, they a la izquierda. Utilizamos el auxiliar do con I, we, you, they y does para hacer preguntas en presente simple con los pronombres he, she, it. Entonces tengo, do I live in Cusco? Does he live in Cusco? Nuevamente, cuando utilizo algún auxiliar, el verbo irá en su forma original, es decir, sin ningún cambio. Entonces tenemos does he live, ya no tengo esa S. Esa S solo es para las oraciones afirmativas.